audio no está grabado. Recording in progress. Ahorita que van llegando. Buenos días, profesor. Buenos días. Oh, sí. Nos vamos a ir esperando un par de minutos hasta que vengan sus demás compañeros. Sí, no. Minuto 2:20. Minuto 3:25. Estoy esperando. Sí. Sigo esperando. Minuto 4. Qué mal. A ver, me lo vamos a ir compartiendo. A ver.
esto? Bueno chicos, el tema de hoy día es ideología criolla. Ya, este es el tema del día, es el tema que vamos a ver hoy día. A ver, acá. Entonces, ya. Bueno, acá tenemos el mapa del Perú, el mapa de América, diré, ¿no? Se distorsiona la imagen, ¿no? Vemos cada virreinato que se crea. Y dentro de estos virreinatos tenemos lo siguiente. Bueno, después de cada virreinato tuvo su propia economía, ¿no? Y en base a esa economía y a ciertos factores como la Ilustración, la Revolución Francesa y la Ilustración, ¿no? Dieron a estos pequeños territorios, ¿no? La idea de independizarse, ¿no? Y bueno, debido a que cada uno tenía su propia economía muy independiente, ¿no? Estos grupos se van a organizar, ¿no? Se organizan, ¿no? Pero al final, en sus inicios, bueno, como todo inicio, van a fracasar, pero sus ideas, a pesar de su fracaso, van a continuar, ¿no? Se van a seguir dando, ¿no? Y eso nos lleva a los aportes ideológicos de los criollos. Pero antes de eso debes saber algo muy importante. A ver, está por aquí. Acá. Acá lo guardo, ¿no? Guardo. Hay que saber algo muy importante y eso es lo siguiente. Aquí tenemos tres términos importantes. Vamos a ver esto. Ahí está, no muy grande. Vamos con 24. Oh, muy grande también está. Precursores separatistas. Ya. Tenemos luego reformistas. Ya. Precursores continentales. Ya. Son tres términos, ¿no? Bueno, los primeros, ¿no? Los precursores continentales son aquellos cuyas ideas de libertad no se enfocan en su país, ¿no? O en la región donde nacieron, ¿no? O en el territorio donde ellos están, sino que se enfocan en la liberación de todo el continente, en este caso América del Sur, ¿ya? Fueron los que sentaron las bases para que los demás precursores lleven a cabo sus tareas, ¿no? Y luego tenemos acá los precursores separatistas, ¿no? Que son aquellos que buscan obviamente dentro del territorio, puede ser el Río de la Plata, Capitanía de Chile, del Perú, ¿no? Van a buscar la separación definitiva de los españoles, ¿no? En el caso de los reformistas son aquellos que, bueno, aceptan el dominio español, pero tienen algunas ideas de sublevación, pues. Pero ellos tienen la idea de que españoles y peruanos pueden vivir siempre y cuando tengan un acuerdo mutuo, ¿no? O sea, una reforma, ¿no? Una especie de cambio de ley, ¿no? Y esto se le llama precursores reformistas, tratan de reformar estos ideales españoles, ¿ya? Una vez ya entendido los tres términos,
¿no? Ya podemos continuar para que no haya ningún problema, ¿no? Vamos acá. Aportes ideológicos de los precursores, ¿no? Y exactamente tenemos aquí los precursores continentales, ¿no? Dice aquí, los precursores continentales. Ya está. Introducción. Trabajaron por la independencia sin llegar a conseguirlo. No, ellos sí no la consiguen, pero dejan la semilla, dejan ese ideal de libertad, más que todo, ¿no? Crearon las condiciones, como se dice, ¿no? Para la ruptura, ¿no? Ellos van a ser la base de los precursores separatistas y reformistas. Por eso su papel es importante, ¿no? Se le va a llamar precursores separatistas. Ahora, entre los precursores continentales, ¿no? Tenemos lo siguiente. Acá. Francisco Miranda, criollo venezolano, ¿ya? Participó en la Revolución Francesa, ¿no? O sea, es un hombre que ya sabe cuál es el camino para la libertad, lo ha experimentado, lo ha vivido, ¿no? Pero, como siendo uno de los primeros, su expedición para liberar, para sacarnos del dominio español, va a fallar, ¿ya? Ante las tropas españolas, ¿no? Pero muy aparte de eso, va a ser exiliado y es ahí donde va a conocer a Bolívar, ¿no? Nuevamente va a volver a su patria y es ahí donde va a ser condenado, ¿no? Cuando regresa, muere en una cárcel en Caracas, Venezuela, ¿no? Y es deportado a Cali, ¿no? Se le informa a Cali, ¿no? Entre otros precursores tenemos aquí a Antonio de Nariño, 1765, ¿no? No era venezolano, este era colombiano, ¿no? Personaje ilustre que trabajó en la redacción de los derechos universales, ¿no? Que después de la Revolución Francesa se estaba plasmando, donde se le coloca la igualdad para todos, ¿no? Ningún hombre está por encima del otro, ¿no? Estuvo con Bolívar, ¿no? Y es así que es nombrado su vicepresidente, ¿no? El vicepresidente de Bolívar. Luego con el tiempo, ya como todos tenemos que morir, muere en el 1821, ¿no? Luego tenemos aquí a otro personaje, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, ¿no? Que buscó la independencia de toda América, ¿ya? Pero fue expulsado del Perú, ¿no? Por 19 años, por tratar de fomentar estas ideas de revolución, ¿no? Buscó apoyo con los ingleses para la independencia de América, debido a que en esos tiempos justos se estaba llevando una revolución, ¿no? La revolución de Tupac Amaru. Al final fracasó, con la revolución fracasada ya no se pudo continuar con su ideal, ¿no? Los ingleses no lo apoyaron, igual, ya que Tupac Amaru había fracasado, ¿ya? Hasta aquí son todos los precursores continentales, ¿no? Que buscaron la separación definitiva de América, ¿no? Obviamente estos personajes fracasarían, pero dejarían las bases para las nuevas generaciones. En este caso tenemos a los precursores peruanos, que serían de la continuación de esto, ¿ya?
Estos precursores se dividen en dos, separatistas y reformistas, ¿no? Como yo lo había explicado ya, más que todo para que sepan, ¿no? Eh, Preparación académica, ambos tuvieron una preparación académica, o sea, no eran personas así civiles, así normales, ¿no? Fueron importantes para las futuras generaciones, ¿no? Y estaban conformados por intelectuales, ¿no? De esa generación. Y bueno, analizando bien todo, ¿no? El motivo de sus fracasos fue su falta de difusión. Pues. No convocaron mucho, no se dedicaron mucho para dar propaganda y así tener más ayuda. ¿No? Luego tenemos acá ¿sí? La difusión ideológica en el Perú, ¿no? Las ideas de libertad del Perú, muy aparte de la ilustración, ¿no? Vienen gracias al Real Convento de San Carlos, ¿no? La segunda universidad del Perú, ¿no? Ya no existe, obviamente, ¿no? Está muy a la par con San Marcos, ¿no? Prácticamente está entre esos años, ¿no? Pero fue el centro de renovación intelectual de ese siglo, 1771, ¿no? Y Toribio Rodríguez de Mendoza va a ser su director, ¿no? Él va a ser el que va a promover estas ideas, ¿no? Entre otros centros que van a también motivar, muy aparte del convicto de San Carlos, el convicto de San Carlos, van a ser las sociedades amantes del país, ¿no? Que nace en el 90, ¿no? Acá están sus tres representantes, José María Egaña, Maquijano y Hipólito Dano, van a ser de esta sociedad amante del país, ¿no? Y entre otros medios tenemos aquí al Mercurio Peruano, ¿no? Que también es otro diario de esa época, muy contemporáneo, y que también va a fomentar estas ideas, ¿no? Como dice acá, ¿no? En este periódico se discuten temas políticos y culturales, o sea, cómo hubiese sido el Perú, ¿no? Sin el dominio español, porque no nos liberamos, ese tipo de ideas de libertad, ¿no? También se van a dedicar a fomentar la historia antigua del Perú que ya se había perdido con los españoles, ¿no? Ya que éramos un pueblo libre, un pueblo orgulloso en ese aspecto, ¿no? Investigan la historia de las antigüedades, estimuló el desarrollo de las ideas de la ilustración, ¿no? Tiene mucho que ver la ilustración, movimiento filosófico de esa época, ¿no? Entonces, el Mercurio va, con ayuda de la ilustración, va a fomentar estas ideas de igualdad entre los hombres, ¿no? Y aquí tenemos a sus representantes, José Rossi Rubí, Unanue y Baquijano, ¿no? Van a ser los representantes de estos hombres. Este comentario por acá. Una pregunta, no se llama. ¿Ah? Sí, ciudadano. Ya. A ver. Ya. Estos son los precursores peruanos, sus ideologías, ¿no? Cómo se difundieron las ideas de libertad, entre otras cositas. Luego tenemos aquí otros precursores, ¿no? Acá hay Fray Calixto, tenemos aquí, el cual nace en Tarma, ¿no? Fue un reformista, no fue un separatista, sino un reformista que buscó tratar de reformar las leyes españolas para poder vivir en armonía, ¿no? Tanto peruano como español, ¿no? Es considerado el padre de los precursores, ya que fue uno de los primeros en expresar otro tipo de idea, ¿no? Presenta su obra
la carta de exclamación de reivindicación, ¿no? Pidiendo a los españoles que traten de cambiar su manera de ser para poder coexistir, ¿no? Esto le costaría la cárcel en la Sierra Morena, donde va a morir en la cárcel. Luego tenemos acá a José Quijano y Carrillo, conde de Florida, persona con prestigio, protector de la sociedad amante del país, redactor en el Mercurio peruano, o sea, también redactaba columnas en base a las ideas de libertad, ¿no? Y sus ideas lo llevaron a ser apresado en Sevilla, ¿no? Lo llevan a Sevilla donde muere, ¿no? Criticó la tiranía y la desigualdad del gobierno, ¿no? No había igualdad, ese es otro precursor reformista, ¿no? Que te hace el cambio, ¿no? Y por último tenemos a José Miranda de la Riva Agüero, Sánchez Boquete, ¿no? Era de la aristocracia, miembro de la aristocracia limeña, o sea, no era cualquier persona, pudo haberse quedado ahí, no pudo haber hecho nada, no, tenía lujos, tenía todo, pero no, decidió apoyar esta causa de separación, ¿no? Corresponsal patriota en Chile y Buenos Aires, ¿no? Tenía relaciones en esos países, redactó las 28 causas para la independencia de América, ¿no? Eso es lo que lo va a llevar a la cárcel. Fue ascendido a mariscal y proclamado presidente del Perú más adelante todavía. Fue ascendido a mariscal y proclamado presidente. Ya. Estos son los precursores. Y ya para terminar, tenemos aquí los entre otros precursores a Toribio Rodríguez de Mendoza, ya, era un religioso de Chachapoyas y conocido como el maestro de los precursores, ya. Fue maestro en San Marcos y rector del Concilio de San Carlos, que son las dos principales y únicas universidades de América. Movilizó a los alumnos en contra de la corona española, ¿no? Digamos que en ese tiempo era muy común, ¿no? Como eran los centros de rebeldía, ¿no? Por los ideales que se implantaban, ¿no? Este personaje trató de movilizar a los alumnos para que se rebelen en contra del gobierno español, ¿no? Sobrevive y San Martín lo nombra como miembro de la Sociedad Patriótica. Es por eso que recibe el Orden del Sol, el máximo reconocimiento a aquellos personajes que lucharon a favor de la independencia, ¿no? Fue elegido presidente provisional por el Congreso en 1821, 22 diré, ¿no? Cuando, digamos, se retira San Martín, ¿no? Y es nombrado como presidente del Congreso. Luego tenemos aquí Hipólito Unanue, ¿ya? Quien también contribuyó con la sociedad amante del país, que lo hemos visto en anteriores temas. Publicó estudios sobre movimientos del antiguo Perú e introdujo la vacuna en el Perú, ¿no? Otra parte importante de los precursores, ¿no? ¿Hasta acá hay preguntas, jóvenes? Profesor, una pregunta. Sí. Cuando se refiere que introdujo la vacuna en el Perú, ¿era porque en esa época había enfermedades, o sea, una gran cantidad de personas con enfermedad o...?
No, solamente no, los españoles, si bien es cierto que trajeron enfermedades, ¿no? Pero ellos por su protección trajeron también la vacuna, ¿no? Y fue Hipólito Unanue quien ayudó, contribuyó a los españoles para que se introdujera la vacuna. No, bueno, más adelante ya otros lo usarían con otros beneficios, pues, ¿no? Como Daniel Alcides Carrión, ¿no? Que ya con la vacuna aquí él se inyectó para salvarlo, pues, ¿no? Otra consulta, jóvenes. No hay consultas. Con tres. No, nada. Bueno, chicos, ya saben que solamente hacerles acordar que el 19 ya empiezan las exposiciones. Ya estarán eh, viendo sus cámaras, ¿no? Que estén bien enfocadas, probando los micros, que estén bien, que se escuche su voz, que no se escuche apagado, ¿no? Más que entre esas pequeñas cositas, acuérdense que solamente es una exposición nada más, ¿no? Y se va a dividir en todos los cursos, ¿ya? Por eso que es importante que traten de tomar más que todo todas las medidas posibles. Mejor se puede hacer en PDF. Hasta ahorita que me han dicho, me dice que no, es exposición de papelógrafo. Ni Naya y Nicole Medina. No sé cómo la harán, ¿ah? Porque en sí, a ver, vamos a ver, ¿cómo te lo explico? A ver, vamos a ver. ¿Cómo te lo explico? ¿Dónde estás? Introducción, pues. No me voy a entender, luego me echan la culpa a mí. Eso no me explico bien. A ver. Vamos a ver. Voy a ir con su pantalla. A ver si habrá visto. Se me olvidó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. Voy a explicar algo, ¿ya? Mira. En estos temas, que bueno, teóricamente ya están predestinados, no vamos a punto de secundaria, no está segundo, primero, tercero. Ya, en estos temas, ya, a ver, ¿qué fue lo que hice? Ya. En estos temas, ¿no? Ya, supongamos, ¿no? Solamente las exposiciones se dan hasta el día miércoles. O sea, este es el lunes, este es martes y este es miércoles. Nada más. ¿Ya? Si tienen alguna duda me dicen nada más. Ahora, tú te preguntarás, pero profesor, acá dice puros sociales. ¿Qué pasó, profesor? Pero ese día lunes yo tengo más cursos. ¿No se han preguntado eso? Uy, ustedes dicen que son bien dejados, ¿no? ¿O son dejados o son bien? Ya. El punto está, voy a ganar un poquito más, a ver si puedo. Supongamos, a ver, la hora dura 40 minutos, ¿sí o no? Cada exposición dura 10 minutos. Bueno, según el coordinador dice que son 15, ¿no? Pero yo no creo. Para mí, conociéndolos, yo prefiero que sean 10 minutos. Eso, que si van a poder también. Lo máximo que he visto de ustedes es 5 minutos. 6 a lo máximo. Pero dice que son 10. ¿Por qué? Porque la primera hora, ya, las que son de 8 a 8:40, ¿no? ¿Qué profesor les toca el día lunes? A ver, chicos. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Aló? Cursos que nos tocan, profesor. Sí, exactamente, curso que les toca. ¿Qué curso les toca el lunes a la primera hora? Computación. Computación. Con el profe de computación van a tener las 4 primeros, o sea, Yasmín, Cáceres, Yestari, ¿no? Clavijo, lunes, con el profesor de cómputo.
La segunda hora, ¿con quién lo tienen? Con nadie. Ya va la tercera hora que nos toca Ah, con la él. tercera hora será, pues no sé qué profesor les tocará, ¿no? Él no se evalúa, porque esa nota se multiplica. Ya verán, ellos ya verán, ¿no? Luego así, la segunda hora, la tercera, esto viene la cuarta, ¿no? Son 4 más. Luego viene la quinta, son 4 más, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es el día lunes, ¿no? Por eso el día lunes es todo social, ¿no? Ellos me darán las notas de la exposición, ¿no? Y entonces yo lo único que voy a hacer es duplicar esas notas, ¿no? HPHU, geografía y desarrollo personal. ¿Hasta aquí entendieron, chicos? Sí. Supongo que sí, pues. Y luego el día martes igual, ¿no? El día martes, las 4 primeras horas con otro profesor y así sucesivamente. ¿Ya? Por eso es importante, chicos. Lo único que vamos a hacer los profesores, yo, el profesor de lenguaje y literatura, el profesor de ciencias del ambiente, lo único que vamos a hacer es darle a los profesores, ¿no? Los criterios de evaluación, ¿no? O sea, que la introducción, por ejemplo, uso de materiales, manejo del tema, ¿no? Es, se escucha, se expresa correctamente, ¿no? Manejo apropiado del entorno virtual, ¿no? Nosotros le vamos a dar los criterios a los profesores y ellos van a estar así chequeando, pues, check. Como la lista de cotejo, así, ¿ya? Entonces, el día lunes yo ya voy a tener sus notas, pues dependiendo a qué hora me lo den los profesores, de, para duplicar, pues. Y el día martes, incluso, por ejemplo, yo voy a tener que calificar también literatura. El profesor me dará sus criterios de calificación, ¿no? Y me dirá, pues, ¿sabes qué? Va así, ¿ya? Por eso les digo, chicos, no, ¿verdad? No, ¿ya? Tienen que tenerlos bien en clarito esto, ¿ya? A ver, ¿qué se dice, profesor? ¿Se puede hacer? Bueno, ya te respondí ya. Yo solamente voy a entregar mi criterio de evaluación. Ya, Solo una pregunta. Sí. ¿Y el jueves y viernes? El jueves y Clases viernes. normales. Ah, ahí está. Ese día, full exámenes de números. Full exámenes de números. Números para todos lados. ¿Ya? Eh, y obviamente el simulacro, ¿no? El simulacro es el 19, ¿no? Por ahí. ¿Ya, chicos? Entonces, no. Ya. Hasta aquí espero que sus dudas estén claras. El tutor les tiene que dar los temas, ¿no? Si no les ha dado, me pasan la voz para yo pasárselo, ¿ya? Aunque no creo, ¿no? El tutor sí, creo que sí viene. ¿Ya? Profesor, un profesor nos había dicho que en su curso él lo va a evaluar, no otro profesor. ¿Cómo? Es decir, por ejemplo, con usted llevamos 3 cursos. Sí. Tendría que evaluarnos usted, no otro profesor, así nos había explicado el ¿Y profesor eso César hace cuándo fue? Loyola. Porque la última reunión que tuvimos, fue el día viernes, ¿ya? Y ahí yo también me decía, ¿qué? ¿Pero cómo voy a evaluar tanto? Yo también me preguntaba lo mismo, ¿ah? Y a mí me dijeron, no, o sea, no, profesor, acá, eh, según la hora, ¿no? Cada profesor revisa 4 alumnos, nosotros lo único que hacemos es entregar los criterios de evaluación a los demás profesores. Y ellos hacen y ellos en base a estos criterios califican. Bueno, te digo, yo que voy a calificar literatura, ¿no? Obviamente que está relacionado de historia del Perú, pues, ¿no? Pero sí, como le digo, pregúntale a tu tutor, si ha venido el día viernes, él sí debe haber. Profesor, es que el profesor César Oyola dijo que el día lunes y el día miércoles iba a evaluar su curso, que él mismo lo iba a Ah, evaluar. bueno, él ya verá Pero cómo le hace, porque, también será lo mismo para los demás cursos. porque a mí me han dicho otra cosa, porque como tú has visto, es solamente un día de evaluación, ¿ah? Es un día nada más, y cada exposición dura 10 minutos. 10 minutos dura cada exposición, por eso que a nosotros eh, nos han dicho, no lo repartimos. De repente el profesor lo quiere hacer muy interno, muy aparte, porque en sí se evalúa dentro de la hora de clase, ¿no?
Y como tú te has dado cuenta, lógicamente, ¿no? Según lo que nos ha dicho el profesor Jimmy, es en vivo, ¿no? Cada profesor va a evaluar, ¿no? Por eso yo te sugiero que hables con el coordinador, pues, conversa el profesor. El tal profesor me dice esto y tal profesor me dice el otro. Estoy confundida, ¿no? Y así que te aclare, pues. Porque hasta que yo sepa nos han dicho, no, también pero el otro profesor no va a saber los temas, no sé, ya, eso ya es cosa de otros, pues, ¿no? Entonces, chicos, ya, a ver, Castillo está aquí. Ya llegó casi el profesor, 10 minutos, será mucho, por lo menos, Presente. por eso, pues, ha dicho 10 minutos. Inclusive, yo te enseñé bien claro la próxima clase, yo te enseñé que eso lo ha hecho el profesor Jimmy, ¿eh? Y él ha dicho que a 15 minutos me evalúan. Después negociamos y llegamos a 10. ¿Medina está aquí? Sí, está aquí Medina. Pare. A ver. No, no está aquí Pare. Le falta. Pari presente, profe. Ya está. Yo he puesto asistencia a los que están, a los que llegaron tarde nada más. Saucedo está aquí también, sí, sí me acuerdo. Vega está aquí. Vega. No, Sí, profesor. aquí está. A ver, Romero, ¿estás aquí? Profesor, venga, Sí, presente. profesor. Ya te vi, Romero. Sí, profesor Acevedo también está presente. aquí. Y Minaya también está aquí. Cáceres también está aquí. Profesor, ¿Sí? Vega presente. No, ya te puse ya. Hasta ahora sí. Bueno, chicos, voy a cerrar para entrar al DHU. Nos vemos. A ver, vamos a ver cómo es esto. No, ya.